Era un sábado tranquilo, uno de esos días en los que la casa parece respirar contigo. Decidí ordenar el armario, algo que llevaba meses posponiendo. Mientras revisaba cajas antiguas, encontré una falda colorida que solía usar en mis días más alegres. La sostuve entre las manos y, sin pensarlo demasiado, me la puse. No para salir, no para impresionar a nadie, sino simplemente para recordar una versión de mí que hacía tiempo no veía. Justo cuando estaba contemplándome en el espejo, escuché un llamado a la puerta. Me sobresalté. No esperaba visitas. Al abrir, vi a Vlad, el joven técnico que semanas atrás había prometido venir a revisar una fuga en el baño. Yo había olvidado por completo la cita. Él, en cambio, estaba allí con sus herramientas y una sonrisa educada. Lo invité a pasar, sintiéndome un poco extraña por mi apariencia, aunque traté de no mostrarlo. Vlad saludó con amabilidad y se dirigió directamente al baño. Trabajaba con una concentración tranquila, revisando válvulas, ajustando tornillos, haciendo preguntas técnicas que yo apenas entendía. Pero había algo en su comportamiento, una mezcla entre serenidad e inquietud, como si algo dentro de él no estuviera del todo en orden. Mientras trabajaba, noté que se detenía de vez en cuando, no para mirarme, sino como si estuviera luchando con sus propios pensamientos. Traté de mantener la conversación ligera, sin darle demasiada importancia. Al final, después de un rato, cerró su caja de herramientas y me dijo: «Ya está arreglado. Debe funcionar sin problemas». Le agradecí y lo acompañé a la puerta. Él vaciló un segundo antes de decir: «Hoy, usted parece distinta. Como si su casa y usted tuvieran un tipo de luz especial». Me sonrojé levemente, sin saber qué responder. Al final, solo sonreí por cortesía. No pensé que hubiera nada más detrás de sus palabras. Pero esa noche recibí un mensaje suyo. «Gracias por hoy». A veces, pequeñas cosas nos recuerdan que aún hay calma en el mundo. No supe si responder o no. Sus palabras eran poéticas, pero no inapropiadas. Sin embargo, había un tono emocional demasiado profundo para una simple visita técnica. Pasaron 2 días sin que yo dijera nada. Luego llegó otro mensaje, más breve. «¿Puedo contarle algo? No sé a quién más acudir». Me preocupé. No porque hubiera algo raro, sino porque él parecía necesitado de apoyo. Finalmente, acepté escuchar. Me explicó que atravesaba un momento muy difícil, presión familiar, estrés laboral, sensación de vacío. Dijo que, al entrar en mi casa, había sentido paz, algo que hacía tiempo no experimentaba. Yo comprendí lo que quería decir. A veces un lugar ajeno, ordenado y cálido, puede despertar emociones que no tienen nada que ver con las personas, sino con carencias internas. Le respondí con empatía, pero marcando límites suaves. No confundas tranquilidad con apego. Lo que sientes es cansancio acumulado, no conexión. Él leyó el mensaje, pero no insistió. Me dio las gracias y prometió no molestar más. Creí que todo había terminado ahí. Pero unos días después, recibí una llamada inesperada. Vlad había tenido un pequeño accidente en moto. No era grave, pero su hermana, a quien yo no conocía, encontró mi número entre los contactos recientes y me llamó pensando que éramos cercanos. No sabía si debía ir o no. Finalmente, decidí presentarme, no como alguien especial, sino como un ser humano que siente responsabilidad cuando la vida junta los caminos de manera extraña. Cuando llegué al hospital, Vlad estaba despierto. Su brazo estaba vendado, pero su expresión era una mezcla de sorpresa y alivio. «Y no pensé que vendría», dijo, algo avergonzado. «Solo quería asegurarme de que estás bien», respondí con serenidad. Tuvimos una conversación larga, pausada. Él confesó que había interpretado la tranquilidad de mi casa como un refugio emocional, algo que realmente necesitaba, pero que ahora comprendía que había exagerado. Dijo que el accidente le hizo darse cuenta de que debía ordenar su vida, buscar ayuda, reconectar consigo mismo. Me alegró escuchar eso. A veces el destino usa momentos incómodos para abrirnos los ojos. Al final de la visita, él prometió que trabajaría en sí mismo y no pondría peso emocional en personas que apenas conoce. Yo le deseé lo mejor y me despedí. No sabía entonces que esta historia estaba lejos de terminar. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, pero con un hilo de tensión invisible que yo no podía ignorar. Vlad había mostrado un cambio sutil, más serio, más reflexivo.
No hablábamos de sentimientos, solo de lo cotidiano, pero cada vez que lo veía, sentía un peso leve, un recordatorio de nuestra conversación pasada. Un domingo, mientras organizaba algunas fotos familiares, encontré un álbum antiguo. Las imágenes mostraban vacaciones, reuniones y momentos que yo había casi olvidado. De repente, comprendí cómo los recuerdos pueden mezclarse con las emociones, darnos nostalgia y, al mismo tiempo, enseñarnos lecciones sobre los vínculos que realmente importan. Vlad apareció aquel día inesperadamente, no como antes, sino con la calma que solo trae la reflexión. Traía consigo una pequeña cámara de fotos, su nueva afición. Nos sentamos juntos en la sala, él mostrando imágenes que había capturado, paisajes, luces del atardecer, detalles simples que a menudo pasan desapercibidos. Me impresionó su ojo para la belleza, como encontraba armonía incluso en lo ordinario. Hablamos de fotografía, de viajes y de recuerdos. Evitamos los temas personales delicados, pero la conexión permanecía, serena y madura. Vlad parecía haber entendido algo importante, que las emociones intensas requieren control, reflexión y tiempo. Ya no había impulsos repentinos ni comentarios que me incomodaran. Era un joven que buscaba crecer y aprender, y yo podía apreciarlo sin miedo. Un par de semanas después, recibí una invitación inesperada. Vlad planeaba un pequeño viaje a los Cárpatos, un lugar remoto con paisajes naturales, para tomar fotos y desconectarse de la rutina. Me pidió permiso para ir, y aunque no era necesario, le sonreí, creo que es una excelente idea. Te hará bien. Cuando volvió, Vlad estaba cambiado. Más seguro, más tranquilo, con un sentido de propósito que no tenía antes. Compartió sus fotos y experiencias con entusiasmo, pero sin presionarme ni buscar aprobación. La confianza y la responsabilidad que había adquirido eran evidentes en cada palabra, en cada gesto. Me di cuenta de que la distancia y el tiempo habían sido necesarios para ambos. Lo que parecía un conflicto de emociones había evolucionado hacia un respeto mutuo y una madurez emocional. Poco a poco, nuestra relación se transformó. No era lo que había sido antes ni lo que podría haber sido de otra manera, era algo más sólido, más saludable. Nos veíamos en eventos familiares, charlábamos de manera ligera y natural. Nadie mencionaba el pasado y no hacía falta. La tensión y la confusión habían sido reemplazadas por confianza y comprensión. Una tarde, mientras organizaba papeles antiguos, encontré nuevamente la falda colorida. Sonreí, recordando aquel sábado que había iniciado todo. Y entendí algo esencial: las relaciones, incluso las complejas y emocionales, requieren claridad, límites y paciencia. Sin esas bases, los sentimientos pueden llevarnos por caminos peligrosos, pero con ellas, los mismos sentimientos pueden transformarse en aprendizaje y crecimiento. Entonces recibí un mensaje inesperado. Era de una mujer llamada Lena, la novia de Vlad. Me explicó que Vlad había tenido un pequeño accidente y que ella quería informarme porque él valoraba mi opinión. Mi corazón dio un vuelco, pero respiré hondo y decidí acudir. Cuando llegué, lo encontré bien, aunque con signos visibles del accidente. Su mirada se iluminó al verme, y yo sentí una mezcla de alivio y ternura. Él me explicó con calma que la fotografía y los viajes le habían enseñado mucho sobre sí mismo, sobre cómo manejar emociones, cómo crecer y tomar decisiones responsables. No hubo comentarios inapropiados, solo gratitud y respeto. Sus palabras reflejaban madurez y un entendimiento profundo de sus propios sentimientos, y de cómo estos no deberían afectar a los demás sin cuidado. Aquella visita consolidó lo que había comenzado con nuestra conversación franca, una relación basada en respeto y apoyo mutuo. Vlad había aprendido a canalizar sus emociones, a separar gratitud, admiración y cariño de sentimientos que podrían resultar complicados o inapropiados. Yo, por mi parte, había aprendido a poner límites claros y a manejar situaciones sensibles con calma y empatía. Con el tiempo, las visitas y encuentros fueron menos frecuentes, pero siempre naturales. Cada encuentro era ligero, sin tensiones, como si el tiempo hubiera borrado la urgencia emocional y dejado solo la esencia de nuestra conexión, familia, apoyo y comprensión mutua. Finalmente, un día, Vlad me regaló una fotografía tomada en un atardecer remoto, con un camino que se perdía entre colinas y árboles. En la parte posterior escribió: a quien me enseñó que los caminos más difíciles conducen a los lugares más auténticos. Lo abracé y sentí una profunda paz. La historia que nos había unido de manera tan compleja había terminado dejando un legado de respeto, aprendizaje y amor sano.